Pues ahora vamos con el último módulo. Por fin en 1953 las mujeres mexicanas ya podemos votar y ser votadas. Ahora este módulo se va a tratar sobre el sistema de cuotas a la paridad, es decir, cómo se han ido implementando medidas afirmativas, así como principios constitucionales que tienen como objeto acelerar el proceso de inclusión de las mujeres en la política, es decir, medidas que puedan ayudar a que esa desigualdad se reduzca más rápido, que esa brecha tarde menos en cerrarse. Y porque si no, bueno, hay brechas, por ejemplo, la salarial, en la que nos dicen que para poder ganar lo mismo que un hombre, pues vamos a tener alrededor de 100 años. Entonces, por eso se implementan ciertas medidas a través de las autoridades electorales, ya sean administrativas o jurisdiccionales, medidas para poder ayudar a la mujer a acceder más rápido y en mayor cantidad a los puestos de elección popular. Entonces, del sistema de cuotas a la paridad, bueno, el sistema de cuotas es una medida afirmativa. Las acciones afirmativas, como lo comenté al presentar este módulo, son acciones que se toman de manera temporal para tratar de acelerar esa reducción de la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en esta cuestión de los derechos político-electorales y del acceso a los cargos públicos. Si bien las cuotas fueron un tanto efectivas, porque la primera cuota fue en el 93 como recomendación aquí en México, había una recomendación de que fuera un 70% hombres y 30% mujeres los que se postularan. Si bien el porcentaje de mujeres en el espacio político incrementó, también se generaron factores normativos y de control, tales como mandar a las mujeres al final de las planillas o a territorios con nulas posibilidades de ganar, lo cual minaba el objeto inicial de las cuotas, por lo que al considerarse insuficiente se comenzó a discutir la viabilidad de la paridad para que las mujeres alcanzaran de manera efectiva ejercer plenamente sus derechos político-electorales. Es decir, como siempre, los hombres tratando de darle la vuelta a la ley, ahora ya los estaban obligando, bueno, primero fue como recomendación a partidos y ya después los obligaron a que postularan a cierto porcentaje de mujeres para sus candidaturas. No les pareció, pero como ya era una norma, tampoco lo podían evitar. Entonces, pues, ¿cuál fue la forma de seguir ellos teniendo poder? Pues que a las mujeres las mandaran hasta el final de las listas, de las planillas, o postularlas a territorios, a distritos perdedores. Entonces, pues ya sabían que ahí los hombres no iban a perder ningún poder ni capital político, porque las mujeres simplemente no iban a ganar por los lugares a donde las habían mandado. Como comenté, en México esta medida del sistema de cuotas se incorporó en 1993 como mecanismos que definían un piso mínimo de participación política y no de un techo máximo. Es decir, mínimo te pedían en ese momento que postularas un 30% de mujeres y la otra postulación era de 70% para hombres. Y sin que dichas acciones constituyeran manifestaciones discriminatorias para los hombres. Estas acciones afirmativas no se consideran discriminatorias para los hombres porque la intención es que la mujer tenga un adelanto, un progreso más rápido en cuestión del ejercicio de sus derechos político-electorales, por decirlo así, por recuperar todos los años y siglos en que ellas no tuvieron derecho al voto y que el poder siempre ha sido de los hombres. En el 93, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, solo recomendaba, mas no obligaba a los partidos políticos la incorporación de las cuotas. Después hubo varias reformas que buscaban una medida más eficiente.
porque obviamente los partidos políticos, al ser una recomendación, pues simplemente no la acataban. En 1996 se estableció que no se sobrepasara el 70% de personas de un mismo sexo, que obviamente pues ese 70 personas del mismo sexo se refería a los hombres, porque nunca iban a poner 70% de mujeres. Después, en 2002, se agregó la negativa de registro como sanción para el partido que no cumpliera con la cuota. Y a pesar de contar con reglas más precisas, aún así los partidos, como hasta la fecha, buscaban darle la vuelta a la ley realizando una interpretación minimalista de las reglas a fin de no cumplirlas. En 2004 el COFIPE volvió a reformarse, quedando la cuota ahora en 60-40. Sin embargo, se estableció como excepción de cumplimiento que las candidaturas de mayoría relativa provinieran de un proceso de elección democrático, lo cual de cierta manera justificaba la ausencia de mujeres. Después, durante el proceso electoral local 2011-2012, se dio el caso mal llamado Las Juanitas. Y digo mal llamado porque es una denominación que implica culpar a las mujeres de una estrategia ideada por el patriarcado para retener el poder. Es decir, en este caso los partidos registraban a las mujeres en las candidaturas y bueno, en las fórmulas tiene que ir el propietario y el suplente. Y aquí podían ser mixtas, o sea, de ambos géneros, de un sexo el propietario y del otro el suplente. Entonces, los partidos registraban a mujeres en las candidaturas supuestamente para cumplir con esa cuota del 40%, pero al resultar electa la fórmula, obligaban a las mujeres a que en su carácter de propietarias pidieran la licencia definitiva y entonces ya subían como propietarios los suplentes, que obviamente pues eran los hombres, y así accedían al cargo y seguían manteniendo los hombres el control de los cargos. Derivado de esta situación, el Tribunal Electoral, en la muy famosa sentencia en el juicio de los derechos político-electorales del ciudadano 12624 de 2011, determinó que las fórmulas de candidatura se integraran por personas del mismo sexo, es decir, hombre-hombre o mujer, impidiendo así un fraude a la ley de cuotas, es decir, que volviera a suceder lo del caso de las Juanitas. Esto después se modificó, pero lo veremos adelante porque ya fue en otro juicio electoral. La incorporación en 2014 y en 2019 del principio de paridad de género en la Constitución. Ojo, aquí ya no estamos hablando de un sistema de cuotas, que los sistemas de cuotas son acciones afirmativas y las acciones afirmativas son temporales. Es decir, en algún momento se terminarán. Y el principio de paridad, al insertarse en la Constitución, ya se vuelve un principio constitucional y es un principio definitivo. Y este principio de paridad contribuyó al reconocimiento y ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres en todo el país. Este principio constitucional se ha fortalecido a través del desarrollo de normas legales y reglamentarias. Ejemplo de ello ha sido el significativo incremento de mujeres en la participación política a partir de los resultados logrados en el proceso electoral 2017-2018, por lo que se puede afirmar que la representación política de las mujeres en casi todos los ámbitos de gobierno comienza a presentar un reflejo cuantitativo y equilibrado sobre la distribución demográfica de la población mexicana. Es decir, que si más de la mitad de la población son mujeres, pues bueno, por lo menos que se viera un incremento más equilibrado en cuanto a las mujeres en puestos de poder. Sin embargo, sigue siendo insuficiente porque no podemos hablar de una democracia paritaria mientras no exista paridad en la postulación de candidaturas y en el acceso a cargos públicos, en los tres poderes, en los tres niveles de gobierno, lo cual incluye obviamente a las gubernaturas. Respecto al contexto mexicano en materia de paridad de género, datos duros. De 2015 a 2019
se han registrado 226 candidaturas, de las cuales solo 40 han correspondido a mujeres, es decir, un 17.70%, y 186 han correspondido a hombres, es decir, más del 82%, identificándose una gran desventaja en las postulaciones entre hombres y mujeres. Las reformas, desde la adopción de las cuotas de género en el sistema electoral mexicano en los 90s hasta la reforma constitucional en 2014 que garantiza la paridad, permitieron que en julio de 2018 México se convirtiera en el cuarto país a nivel mundial con el mayor número de mujeres en la Cámara de Representantes y el tercero respecto al Senado. Es decir, ya comenzamos a ver los resultados de las acciones afirmativas de las cuotas y después de los inicios del principio de paridad. De igual forma, las mujeres que encabezan las presidencias municipales pasaron de un 14 a un 26%, es decir, el doble. Adicionalmente, México es uno de los pocos países en el mundo que, para garantizar los derechos político-electorales de las mujeres, han adoptado a nivel constitucional el principio de paridad para la integración de candidaturas legislativas, federales y locales. Según el sistema de indicadores de género del INMujeres, en 2019, de un total de 2.461 presidencias municipales, solamente el 22.75, o sea 560, son mujeres. En cuanto a las gubernaturas, de las 32 entidades federativas en toda la historia de México, únicamente ha habido 9 mujeres como gobernadoras, lo que representa solamente el 18.75 del total de las entidades. Esto quiere decir que 26 entidades federativas jamás han tenido a una mujer como titular del gobierno estatal, que en porcentaje representa 81.25 de las entidades federativas. Y de las 9 mujeres que han ocupado la gobernatura, 2 no fueron electas, sino que fueron suplentes, lo que implica que únicamente el 77.8, es decir, 7 mujeres, llegaron por votación en las urnas. Por eso la importancia del principio de paridad y sobre todo de que se haga efectiva, que se haga real las reformas en 2019 que previnieron la paridad transversal, es decir, la paridad en todo. Y en todo significa en todo, quiere decir en los 3 poderes y en los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Sin embargo, a pesar de que está previsto expresamente en la Constitución como mandato y que también tenemos que obedecer las obligaciones que hemos contraído en materia de instrumentos internacionales de derechos humanos, en donde también se está previsto el principio de la paridad, el INE sacó hace 1 o 2 semanas un acuerdo que contiene los criterios para que en estos procesos electorales locales de 2020-2021 haya paridad en las gubernaturas. Es decir, que de las 15 gubernaturas que se van a elegir el próximo año, los partidos políticos estén obligados a postular a 7 mujeres. Obviamente a los hombres no les gustó y ya están en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una impugnación por parte del Senado, una impugnación por el Partido Acción Nacional, otra impugnación por un partido local en Baja California y además 6 juicios de la ciudadanía en las que puros hombres están también impugnando estos criterios de paridad, porque según ellos no nos toca la paridad en gubernaturas y porque si bien ellos están de acuerdo en que haya paridad, no se está obedeciendo el principio de reserva de ley y ellos no están tomando en cuenta que el principio de la paridad es un mandato constitucional y convencional. Así no pasa desapercibido que mientras que el pasado 3 de noviembre en Estados Unidos, en una votación histórica, la senadora Kamala Harris resultó ganadora y será la primera vicepresidenta en la Casa Blanca, en su discurso dio las gracias a los estadounidenses por haber votado por la esperanza, la unidad, la decencia y la verdad para dar pie a un nuevo día en el país.
Aunque puede que yo vaya a ser la primera mujer en este cargo, dijo, no seré la última, porque cada niña pequeña que nos está viendo esta noche ve que este es un país de posibilidades. Y así la diferencia abismal. Mientras en Estados Unidos se avanza en la igualdad de género, en México se está debatiendo el cómo no dejar llegar a las mujeres al poder. Respecto al parámetro internacional del principio de paridad como medio para lograr la igualdad tanto formal como sustantiva en el ejercicio de los derechos político-electorales, México forma parte de diversos instrumentos internacionales en donde se disponen medidas enfocadas a proteger y garantizar la igualdad entre la mujer y el hombre, además de conseguir la participación de la mujer en igualdad de condiciones en el ámbito político del país. Entre estos instrumentos vinculantes, además, para México, tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el que se dispone que se debe garantizar a mujeres y hombres la igualdad en el goce de los derechos civiles y políticos contenidos en dicho pacto. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se señala que todas las personas son iguales ante la ley, por lo que gozan de la misma protección sin discriminación alguna. La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer señala que las mujeres tienen el derecho, en igual de condiciones con los hombres, a ocupar cargos públicos, así como a ejercer todas las funciones públicas previstas en el marco jurídico nacional. Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como Convención de Belém do Pará, señala que todas las mujeres tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y las libertades contenidas en los diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Y entre tales derechos están la igualdad de la protección ante la ley, gozar del acceso a las funciones públicas del país, así como participar en los asuntos públicos, todo en condiciones de igualdad. Esta convención ya la mencionamos antes, es la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en la que se señala que los Estados parte deberán tomar en todos los ámbitos, incluido el político, todas las medidas necesarias que aseguren el adelanto y el pleno desarrollo de las mujeres, a fin de garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres. Además, dispone que los Estados parte adoptarán las medidas necesarias a fin de erradicar la discriminación contra la mujer en el ámbito público y político del país, haciendo énfasis en garantizar el derecho a participar en la elaboración e implementación de políticas públicas, así como de ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en el plano gubernamental, todo esto en condiciones de igualdad con los hombres. Y así, entre otros instrumentos internacionales, tenemos que desde sede internacional se establece la obligación de garantizar el derecho de las mujeres a participar en igualdad de condiciones con los hombres en todos los cargos y funciones públicas, así como la exigencia para los gobiernos a adoptar medidas especiales para promover el avance de las mujeres y la igualdad de género. Y esta obligación no hace distinción en cuanto al tipo de cargos. Como señalé, la paridad se integró como un eje dentro de nuestro sistema jurídico como consecuencia de la reforma constitucional de 6 de junio de 2019, por la que se reformaron los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución en materia de paridad en todo, en la cual, de manera general, se decretó la paridad transversal, es decir, vertical y horizontal, como eje rector para la integración de los tres poderes en los distintos órdenes de gobierno, así como en los órganos constitucionales autónomos. Y en términos de lo señalado en los transitorios segundo y tercero de dicha reforma constitucional en relación con el citado artículo 41, se desprende que la paridad de género constitucional aplicará para la postulación de candidaturas a todos los cargos de elección popular. Ahora, como lo comentamos en el módulo pasado de una candidata que salió electa, pero que a los 2 años renunció porque la habían amenazado de muerte, ahí fue donde comenté que ya se empezaba a
implementar la violencia política contra la mujer en razón de género a fin de no dejarle ejercer los cargos públicos o es más, ni siquiera de ser candidatas a puestos de elección popular. En abril de 2020, por ello, hubo una reforma constitucional importante en la materia. Menos de un año le llevó a México realizar las reformas necesarias para combatir la violencia política contra la mujer en razón de género y la discriminación, otorgando garantías para brindar su seguridad a fin de que pueda participar en asuntos públicos en un ambiente libre de violencia política en su contra por la única razón de ser mujer. Y aquí sí hago la diferencia porque si bien hay violencia política, que bueno, eso ocurre en todos los procesos electorales, es muy distinto la violencia política en general a que te estén violentando nada más por el hecho de ser mujer. En estas reformas de violencia política de las mujeres en razón de género, fueron el resultado del consenso de más de 40 iniciativas presentadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Y obviamente gran parte de estas iniciativas, si no es de que todas, pues fueron presentadas por mujeres legisladoras. Estas reformas se aplicaron en el ámbito federal y local a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley General en materia de delitos electorales, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se considera que la violencia política en razón de género podrá manifestarse a través de la descalificación, ridiculización, bromas hirientes, restricción del uso de la palabra, agresiones verbales, descalificación de sus aportaciones, hostigamiento, coacción, obstaculización de su trabajo, ataques físicos y psicológicos, acoso y hostigamiento sexual, amenazas, intimidación, difamación o presión para que renuncie al cargo o a la candidatura, así como en cualquier tipo de discriminación y menoscabo de la autoridad de las mujeres políticas. Asimismo, en estas reformas se establece como obligación de los partidos políticos sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos todo acto relacionado con la violencia política contra la mujer en razón de género. De hecho, todos los partidos políticos están obligados a tener unos protocolos de actuación al respecto. Y bueno, hay algunos partidos, por ejemplo el PRI lo acaba de actualizar a las últimas reformas precisamente de abril de 2020 en materia de violencia política de género, que ya se puede sancionar a través de tres diferentes maneras, tanto a nivel electoral como a nivel penal, como delito y de responsabilidad administrativa. Asimismo, el INE determinó que la Fiscalía General de la República deberá crear la Base Estadística Nacional de Violencia Política de Género. Además de la Base Estadística Nacional de Violencia Política, el INE ordenó que se hiciera un banco de datos con un registro de los violentadores, los que violenten a las mujeres por razón de género, y una de las sanciones es que ya no se van a poder candidatear para futuros puestos de elección popular. Aquí, respecto a este tema de la paridad en todo y bueno, del tema de violencia política en razón de género contra las mujeres, la violencia política contra la mujer ya se había determinado, no precisamente en normas, pero sí a través de criterios de los tribunales electorales y también de del INE y de los soples. Sin embargo, los hombres, como siempre buscando dándole vuelta a la ley,
si en una ley se disponía que no se ejercieran tales conductas porque configurarían violencia política en razón de género, entonces los hombres se ideaban otra forma de seguir violentando a las mujeres. Así que la reforma de violencia política en razón de género de abril de 2020 tuvo como origen precisamente todos esos casos de mujeres que denunciaron la violencia política ante los soples y ante el Tribunal Electoral, y que por lagunas en la ley o porque no estaban las conductas previstas en la norma, los violentadores salieron inocentes, y las mujeres pues simplemente les siguieron impidiendo ejercer el cargo, hay algunas que fueron lesionadas, otras que fueron asesinadas, etcétera, y sin embargo, los violentadores muchas veces se han ido tan campantes. Se trató de que en esta reforma política de 2020 se contemplaran que ya ninguna mujer pudiera ser víctima de violencia política en razón de género de ninguna forma. Sin embargo, insisto, pues siempre se trata de darle la vuelta a la ley. Uno de los casos en los que me tocó participar como amiga de la Corte en un amicus curiae fue en unos recursos de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí lo que había sucedido, se dio toda una cadena impugnativa porque una diputada de Morelos se había quejado de que le estaban violentando políticamente diversos compañeros de su misma legislatura. De hecho, uno de los principales agresores ya lo acaban de, creo que incluso de expulsar del Congreso por violentador. Pero aquí el punto es que se sigue toda una cadena impugnativa porque ella se queja de que ejercen violencia en su contra, que le quitan gente, que no le avisan de las sesiones, que no dejan entrar a sus asesores a las sesiones, la quitaron de comisiones, incluso ella siendo del partido Morena, la quitan del grupo parlamentario. Y todo esto ella lo demanda ante las autoridades administrativas electorales y después ante los tribunales electorales. Y todos los que les tocó conocer del asunto se negaban a conocer porque decían que no eran competentes. Como sabemos, hay un artículo en la Constitución en el que se señala que los legisladores no se les puede reprochar por las opiniones que emitan durante su cargo. Sin embargo, hay una línea entre lo que es la libertad de expresión que pueda tener un legislador y entre ya la falta de respeto y la violencia a las legisladoras. Tenemos casos de legisladores que, uno a otra legisladora le dijo que le acercó una rejilla de huevos y le dijo: ten para que sostengas tu palabra. Entonces eso es violencia política contra la mujer, le está dando a entender que carece de los testículos que tiene un hombre, entonces que por eso no tiene valor para sostener su palabra. Tenemos al distinguido legislador Noroña, que a otra compañera le dijo que se merecía una chinga, así tal cual se lo dijo, y este asunto llegó a Sala Superior y en el amicus nosotros señalamos que de acuerdo con el espíritu de la reforma constitucional de 2020, los criterios que había venido sosteniendo el Tribunal Electoral en cuanto a que ellos no pueden invadir competencias del Congreso y meterse en cuestiones de derecho parlamentario les impedía conocer de casos de violencia política de género en contra de diputadas. Entonces, lo que nosotros textual dijimos en los alegatos fue que tenían miedo y se seguían lavando las manos y obviamente los arreglos políticos para que los diputados siguieran teniendo impunidad parlamentaria para seguir violentando compañeras, colegas legisladoras y que se fueran tan campantes sin una sanción, porque el tribunal, la Sala Superior lo que dijo es:
nosotros no vamos a conocer de la violencia política, sin embargo, eso no quiere decir que en los congresos no los pueden sancionar. Sin embargo, pues los congresos pues van a ser juez y parte, y es como acaba de suceder. Hace como una semana se le da la instrucción al senador Noroña de que pida una disculpa pública por haber ofendido a una legisladora, y pues Noroña simplemente dijo que no iba a pedir disculpa alguna. Entonces, ahí es donde siguen habiendo vacíos, se sigue violentando a la mujer, y bueno, las mujeres lo que tenemos que seguir es luchando e insistiendo y metiendo iniciativas para otra vez contemplar nuevas conductas que estén violentando a las mujeres y que puedan ser castigadas. Otro caso que les podría comentar sobre violencia política, y en el que también se lavan las manos, es de los casos de las que son servidoras públicas, que a pesar de que la ley, de que las reformas en materia de violencia política en razón de género, incluyendo en la Ley General de Delitos Electorales y en la LEGIPE y en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia, se dice que se puede ejercer violencia política contra una mujer en razón de género, tanto en mujeres que hayan obtenido un cargo por elección popular, igual que las que hayan sido por nombramiento o designación, y sin embargo hay OPLES que están diciendo que pues no, que ellos no pueden conocer de esos casos de violencia política porque son servidoras públicas que no fueron elegidas por votación. Entonces, pues que simplemente vayan a hacer su trámite ante el órgano interno de control. Y ese es, por ejemplo, un asunto que tengo ahorita. Entonces, es a través de casos de litigios estratégicos ante los tribunales electorales como las mismas mujeres han ido logrando ganar derechos electorales y que se protejan esos derechos, porque si no, pues nos queda claro que por parte de los legisladores hombres, pues no va a suceder, así como ahorita tienen impugnado el acuerdo de paridad en gubernaturas en el INE. Entonces, insisto a lo que comenté en los módulos anteriores, las mujeres no podemos dejar de seguir luchando, tenemos que seguir unidas, tenemos que seguir aliadas. Afortunadamente en el INE también contamos con unas consejeras valientes y feministas que la verdad es que gracias a ella también se han emitido lineamientos que han ayudado para la aplicación de nuestros derechos político-electorales, y que después estos mismos lineamientos se puedan convertir en legislación. Entonces, termino ya con este tema, termino con el curso y realmente espero, ya no creo que tarde mucho, pero que tarde en resolverse este asunto de la paridad en gubernaturas, pero ojalá respeten en el Tribunal Electoral el principio constitucional, y que también en materia internacional hay, de que las mujeres tenemos derecho al 50%. Las mujeres somos más del 50% de la población, tenemos derecho a la mitad del cielo, a la mitad de la tierra, a la mitad del mar y a la mitad del poder. Tenemos derecho a una democracia paritaria. Entonces, la democracia será paritaria o no será, porque no hay democracia sin mujeres. Y así, después de que el Senado y el Partido Acción Nacional impugnaron el acuerdo del INE en el que se dan los criterios para la paridad de género en gubernaturas, a continuación les comparto una excelente explicación de la consejera Humphrey, que fue además una de las principales impulsoras junto con la consejera Adriana Favela, de por qué no son procedentes estas impugnaciones y por qué se debe de respetar el principio constitucional y convencional de la paridad en todo. El día de hoy, esta autoridad electoral puede marcar un precedente histórico por alcanzar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Hoy, la lucha de mujeres que a lo largo de nuestra vida hemos emprendido con coraje y determinación podría ver los frutos de todas las acciones que han sido puestas en marcha con el único fin de que se nos trate de forma igualitaria respecto a los hombres, nada más ni nada menos. Este arduo y difícil camino por la igualdad tiene muchos años en México.
Respecto a los derechos políticos y electorales, su antecedente más representativo fue apenas hace 67 años, en que se nos reconocieron en la Carta Magna el derecho a votar y a ser electas para cargos de elección popular. No obstante, las mujeres nunca tuvieron un auténtico impulso en el registro de candidaturas y mucho menos en la representatividad en cargos de elección popular. A lo largo de 67 años, desde que fueron reconocidos nuestros derechos, solamente 7 mujeres han sido electas gobernadoras y 2 con carácter provisional. Esta evidencia es por demás contundente respecto a casi el nulo equilibrio entre la igualdad entre hombres y mujeres en estas postulaciones, y de que desde el año 2011 el Estado mexicano reconoce como constitucionales todos los derechos consagrados en los tratados internacionales y en las convenciones y convenios de los que nuestro país forme parte, incluyendo, por supuesto, aquellos que tengan disposiciones relativas a la igualdad de género. Basta un dato: en las últimas 5 elecciones ha habido 224 candidaturas, 82% ocupados por hombres, 18% por mujeres, y solamente 3 mujeres han resultado electas como gobernadoras. Un importante logro hacia la igualdad sustantiva se dio con la reforma constitucional de 2014, que llevó a cabo el Congreso de la Unión, en que elevó a rango constitucional el principio de paridad de género para la postulación a cargos de elección popular, lo que representó el primer cimiento sólido para garantizar la integración de más mujeres a más espacios de decisión pública. En julio de 2019 se volvió a dar un gran paso en la conformación de los poderes públicos y los entes autónomos, pues se aprobó la reforma que hoy todos conocemos como paridad total o paridad en todo, lo cual establece que todos los poderes de la Unión, locales, federales, entes municipales, entes autónomos y demás organismos públicos deberán estar conformados de manera paritaria. Finalmente, la reciente reforma en materia de violencia política en contra de las mujeres, publicadas en abril de 2020, nos da un marco excepcional para garantizar tanto el acceso paritario de las mujeres como competir en contextos libres de violencia. Por supuesto que este camino no ha sido fácil y no se habría logrado sin las múltiples resoluciones administrativas del Instituto Federal y hoy Nacional Electoral, de los soples, y también las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de sus salas regionales relacionadas con la protección de los derechos humanos en materia política y electoral y del sistema democrático, pero en particular con la igualdad de género y el derecho electoral indígena. Si bien estas importantes reformas han dado paso a que las mujeres puedan acceder a los cargos de elección popular de manera más fácil, la realidad es que aún existe un camino sinuoso y diría tortuoso en ciertos casos para que este principio de paridad sea totalmente efectivo. Hoy se pone a consideración un tema central y de vital importancia, no solo para las mujeres, sino para la democracia de nuestro país, y con ello decir que el INE garantiza de manera real y efectiva la inclusión y participación de todas y todos los ciudadanos. Consecuentemente, y en razón a una solicitud de una ciudadana de diversas organizaciones, a un amicus curiae presentado por alumnas y alumnos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se presenta este proyecto por el que se determinan ciertas reglas o lineamientos para la materialización del principio de paridad de género mandatado en la Constitución a partir de 2014 y ampliado en 2019. El mensaje es claro: las mujeres queremos formar parte de la vida política de nuestro país en los más altos niveles jerárquicos de toma de decisiones. En este sentido, la argumentación central de este proyecto tiene 2 puntos centrales. Toda vez que tratarse de cargos unipersonales que se disputarán en 15 entidades federativas, y en razón de que los organismos públicos locales electorales no cuentan con la atribución que les permita garantizar la postulación paritaria de mujeres, este Consejo, en uso de sus facultades implícitas como autoridad nacional electoral desde la reforma constitucional de 2014, garantizará el principio de paridad en su dimensión horizontal en la renovación de las gubernaturas, con el propósito de lograr la mayor paridad posible de géneros en las 31 gobernaturas y la jefatura del Distrito Federal. El INE se pronuncia a favor de garantizar que un máximo de 8 personas
de un mismo género sean postuladas en las 15 gubernaturas por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes. A las voces que piensan que los criterios que hoy se ponen a consideración de este Consejo son excesivos, les digo, la Constitución Federal, las leyes, los tratados internacionales, las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recomendaciones o observaciones de autoridades internacionales, así como la interpretación que debe darse a la reforma del principio de paridad total, amparan esta acción e inclusive una interpretación distinta violentaría estos principios y derechos que las mujeres han logrado. Aquellos que hablan de que esta es una materia de reserva de ley, quiero decirles que a mi juicio hay un error en esta interpretación, porque la reserva de ley solamente se interpreta en temas de delitos y de impuestos tributarios y de delitos, y nunca en el caso se puede excusar o se puede usar la reserva de ley cuando se trata de maximizar los derechos de las personas, así sea a través de disposiciones de carácter general o de reglamentos. La CEDAW, Belén do Pará, también hablan de eliminar obstáculos para que impidan a las mujeres el ejercicio de sus derechos, cualquier obstáculo legal, administrativo, jurídico. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla que cuando hay un acto que restrinja el derecho de un hombre con el objetivo de empoderar a una mujer, no se puede hablar de discriminación, sino de reivindicación de derechos. Si la paridad fuera total, las postulaciones a las 15 gubernaturas deberían ser ocupadas solo por mujeres en esta ocasión. O también podremos haber establecer determinadas entidades federativas en las que solamente pudieran postularse mujeres para contender por la gubernatura. Las medidas tomadas por el INE son históricas, pero graduales y responsables, y tomando en consideración las opiniones de los partidos políticos con quienes nos reunimos en diversas ocasiones, y que son los encargados de postular a las y los ciudadanos a los distintos cargos de elección popular. Consejeras y consejeros, materialicemos en acciones los principios establecidos en las reformas constitucionales de 2014, 2019 y 2020 en materia de violencia política, con el fin de plasmar este mandato constitucional del principio de paridad de género para todos los cargos de elección popular. El INE es el único que cuenta con la facultad implícita para garantizar el cumplimiento del principio constitucional de paridad en su dimensión horizontal para la postulación paritaria de mujeres en las entidades federativas que renovarán su gobierno. Muchas gracias, consejero Humphrey. México y el mundo viven tiempos inéditos en materia de paridad y equidad de género. Quizás no hemos alcanzado a comprender aún de forma integral las dimensiones y consecuencias del movimiento que millones de mujeres y hombres, hay que decirlo, en todo el planeta, y con especial activismo en nuestro país, han puesto en marcha para exigir una sociedad más igualitaria, más justa, más equitativa y libre de violencia y acoso en su contra de las mujeres. Una sociedad en la que ellas puedan desarrollarse sin limitaciones de género, también en el ámbito de la política. En México, este movimiento involucra a mujeres y hombres, también de todas las edades, de todas las clases socioeconómicas y de todas las ideologías. La causa feminista no es de un solo partido ni de una sola corriente de pensamiento. En el primer cuarto del siglo XXI, esta ola se ha instalado como movimiento transversal que sin duda será un parteaguas en el devenir histórico de nuestra sociedad y nuestra democracia. En ese marco, el Instituto Nacional Electoral ha venido tomando, no de ahora, sino desde hace ya varios años, una serie de acuerdos y medidas en busca de la paridad y de una democracia más justa, más equitativa y más incluyente. Las acciones afirmativas en busca del ejercicio pleno de los derechos de mujeres y hombres en igualdad de condiciones se han venido desarrollando a la par de nuestra transición. Primero, como recomendaciones, luego como cuotas de género para garantizar que las mujeres ocuparan espacios en los órganos de representación popular y de gobierno, y después como obligaciones de las fuerzas políticas para acabar con la discriminación, la simulación y la exclusión por razones de género. En el proceso electoral de 2017-2018, México logró que fueran electas las dos cámaras del Congreso de la Unión con una composición igualitaria de hombres y mujeres, gracias a la lucha de muchas y muchos activistas y al compromiso de las fuerzas políticas que fueron sensibles a esa demanda. Pero también, hay que decirlo,
gracias a una serie de acuerdos que implicaban acciones afirmativas que tomamos en este Consejo General. Hace exactamente 3 años, el 8 de noviembre de 2017, ya iniciado el proceso electoral, aprobamos el acuerdo por el que se indicaban los criterios aplicables para que los partidos políticos nacionales actuaran en el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular. En dicho acuerdo se establecieron una serie de medidas que permitieron alcanzar en las elecciones de 2018 una legislatura 50-50. Se logró, pues, para decirlo en otras palabras, que pasáramos del principio de paridad en las candidaturas establecido en la Constitución desde 2014 a un principio que no es necesariamente una consecuencia en automática del primero. La paridad en la representación, la paridad efectiva en la representación política. Medidas como la alternancia de género en las listas de candidaturas de representación proporcional, la obligación de colocar a mujeres en las cabezas de lista y la exigencia de algunas listas y la exigencia de salvaguardar la paridad de género en todas las candidaturas registradas por partidos políticos y coaliciones, entre muchas otras, como por ejemplo el hecho de que en la mitad de las fórmulas de representación de mayoría relativa para el Senado de la República, con bloques de competitividad, se postulara en la primera fórmula a mujeres, dieron por resultado que hoy hablemos de una legislatura de la paridad. Por cierto, dicho acuerdo fue impugnado y posteriormente validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus términos. La actual legislatura, la legislatura 64, la legislatura, como decía, de la paridad, fue electa precisamente en ese proceso electoral en 2018. Y ella correspondió a aprobar entre 2019 y 2020 2 importantes reformas constitucionales que perfeccionaron el marco jurídico en busca de la igualdad. Primero, la reforma así llamada de paridad total, que por cierto, en gran medida lo que hizo fue llevar al texto constitucional muchas de las medidas administrativas, acciones afirmativas que había adoptado, como mencionaba, en el curso del proceso electoral federal previo, y que hoy están en la propia Constitución. Y en segundo lugar, la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política de género de abril de este año. Ambas impactarán de forma importante el proceso electoral 2020-2021 y es en ese marco en el que el INE ha venido construyendo y aprobando acuerdos para poner en marcha esas disposiciones. Es precisamente por ello que hoy, en este punto del orden del día, estamos discutiendo y espero aprobemos el proyecto de acuerdo que emite criterios generales que garanticen el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas en los procesos electorales locales 2020-2021 para los partidos políticos nacionales. Y en esto me gustaría señalar un punto. No estamos planteando una modificación de las normas electorales de los estados, que son competencia de los congresos locales. No nos estamos sustituyendo al legislador local. Lo que estamos haciendo es emitir en el ámbito de las responsabilidades del INE, que son normar de acuerdo con el ALEGIPE y con la Ley General de Partidos Políticos, la actuación en el registro de las candidaturas de los partidos políticos nacionales. Los únicos, por cierto, que tienen derecho, por el hecho de su registro a nivel nacional, de poder participar directamente sin necesidad de un registro local o compulsar o validar requisitos en el ámbito local en todos los cargos de elección en las entidades federativas. El acuerdo implica un paso más en la búsqueda de la paridad, un paso que damos por mandato constitucional y legal, pero también por convicción institucional. El proyecto propone que en las próximas elecciones locales de 15 gubernaturas, por lo menos 7 sean necesariamente mujeres, materializando así el mandato constitucional derivado de la reforma de paridad total publicada en 2019, por primera ocasión en cargos unipersonales en distintas jurisdicciones. Con el propósito de que los criterios que se adopten tiendan a lograr la mayor paridad posible entre los géneros en las 31 gubernaturas y en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en este proyecto se estima oportuno exigir que cada partido político nacional registre mujeres como candidatas en por lo menos 7 entidades en 2021. Este acuerdo, como lo saben las y los representantes de los partidos políticos en este Consejo, fue comentado, discutido e incluso modificado respecto de su versión, de su planteamiento original en los últimos días, a partir de interlocución con las representaciones partidistas y dirigencias de los partidos políticos.
por lo que la versión final recoge algunas de las inquietudes sin comentarios, como por ejemplo, elimina la aplicación de bloques de competitividad, como originalmente se había planteado, y redujo la posibilidad de postular, la obligación de postular mujeres de 8 a 7, es decir, al menos habrá 7 mujeres candidatas en las listas de cada partido político y coalición. El acuerdo, como muchos otros que se han tomado en anteriores procesos electorales y los que seguramente adoptaremos en el actual proceso electoral en curso todavía, no pretende, como decía, invadir la esfera de actuación ni del Poder Legislativo Federal ni de los poderes legislativos de los estados. El INE no legisla, pero sí adopta medidas afirmativas que contribuyan a concretar en los hechos el mandato constitucional de una contienda electoral en condiciones de equidad, certeza, transparencia y legalidad. Insisto, no es la primera vez que este Consejo General aprueba acuerdos y lineamientos para ampliar los derechos de la ciudadanía, incluso en el proceso electoral iniciado. Y el mejor reconocimiento es que eso después el legislativo lo llevó a la Constitución. En este caso, me parece que estamos dando un paso adelante para cumplir con una demanda social muy importante, la demanda de paridad y equidad. ¿Está a su consideración el proyecto?